Damas y caballeros, buenos días. En este video se dará una introducción a las estructuras de datos, se dará toda la teoría necesaria para trabajar con ellos y se hará una pequeña mención de cada uno de ellos, así que sin más preámbulos, comencemos. Para empezar aclararemos un punto muy importante, solo hablaremos de las estructuras dinámicas. Que son las pilas, colas, listas, árboles y grafos. Bueno, una vez definido esto, empezaremos mencionando lo que es una estructura. Una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos con el objetivo de facilitar su manipulación. Aquí podemos observar un ejemplo de una estructura de datos. El nombre de la estructura es ejemplo. Y los campos que contiene son el entero dato y la cadena. Una herramienta muy importante para las estructuras de datos es la creación de nuevos tipos de datos, y esto se hace con el typedef. Aquí tenemos un ejemplo de cómo definir un nuevo tipo de dato a partir de una estructura. La estructura se llama ejemplo. El nuevo tipo de dato se llama nuevo dato, que tiene como campos el entero dato y la cadena. Ahora que conocemos lo que es una estructura, qué es y cómo crear un nuevo tipo de dato, hablaremos de las estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas nos permiten cambiar de tamaño durante la ejecución, es decir, funcionan para un tamaño cualquiera, a diferencia de las estructuras estáticas, que se tiene que tener un tamaño definido para poder crearlas. A continuación hablaremos de las principales estructuras de datos y mencionaremos sus características principales, además de sus diferentes métodos. Primero hablaremos de las colas, Una cola es una estructura de datos, que se caracteriza por tener una serie de elementos continuos que se van agregando siempre al final de esta. Para insertar un nuevo elemento a la cola existe un método llamado push, y la operación que atiende o dar servicio al primer nodo se le llama pop. También se le llama estructura FIFO, es decir, el primer elemento en entrar es el primero en salir. Las pilas. Las pilas son una estructura de datos en las que se agregan y extraen elementos solo por un extremo, es decir, solo por la parte de arriba. El último elemento que se metió en la pila será el primero en salir de ella. Debido al orden en que se insertan y eliminan los elementos en una pila, también se le conoce como estructura LIFO, es decir, último en entrar, primero en salir. Las listas. Consiste en una secuencia de nodos, en los que se guardan campos de datos, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior, cuando aplica. Dentro de las listas existen diferentes tipos que se diferencian por sus diferentes características. Los tipos de listas son: listas sencillas, listas circulares, listas doblemente enlazadas y listas circulares doblemente enlazadas. Las cuales mencionaremos brevemente a continuación. Listas sencillas. La lista sencilla es la que tiene un enlace por nodo. Este enlace apunta al siguiente nodo, siempre solo en un sentido, o en su defecto al valor nulo si llega al final de la lista. Si la lista está vacía apuntará a un valor nulo. Listas circulares. En una lista circular, el primer y el último nodo están unidos. Esto se puede hacer tanto para listas enlazadas simples como para las doblemente enlazadas. Para recorrer una lista enlazada circular podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que se regrese hasta el nodo original. Este tipo de listas es el más usado para visitar todos los nodos de una lista a partir de uno dado. Listas doblemente enlazadas. Un tipo de lista enlazada más sofisticado es la lista doblemente enlazada. En esta lista cada nodo tiene dos enlaces, uno apunta al nodo anterior o apunta al nodo siguiente. Si es el último nodo apunta al valor null. Listas circulares doblemente enlazadas. En una lista enlazada doblemente circular, cada nodo tiene dos enlaces, similares a los de la lista doblemente enlazada, excepto que el enlace anterior del primer nodo apunta al último y el enlace siguiente del último nodo apunta al primero. Estas listas son las más utilizadas, y un uso frecuente que se le da es para los visores de imágenes en general. La siguiente estructura de datos son los árboles. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo siempre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho potencialmente hablando. No pueden tener más de dos hijos, de ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario el hijo es llamado un nodo interno. Usos comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y codificación de Huffman.
Bueno, con esto se termina la introducción de las estructuras de datos. En los siguientes vídeos se hablará más a detalle de cómo funcionan y las principales características de las estructuras de datos. Este ha sido Luis Arias. Gracias por su atención. Juas LOL XD 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 XD.